Bueno, buenas noches. Para el trabajo de circuitos, estamos trabajando con mis compañeros Santiago Andrés González Sánchez, Samuel Steven Valencia Gómez, Oscar Javier García y Javier Saúl Arevalo Martínez. Para este trabajo somos el grupo 243003A del 144. Como objetivos de nuestro trabajo tenemos a relacionar los métodos de análisis de nodos, mallas y teoremas en redes mediante el análisis de circuitos y variables eléctricas que intervienen en él. Compañeros, me hacen un favor cerrar los micrófonos para poder seguir. Gracias. En nuestra actividad lo que vamos a dar es la solución al problema del anexo 1 teniendo en cuenta lo siguiente, pues hay una empresa que solicita que se produzca amplificadores de baja potencia y los comercializa en el mercado de música del grupo juvenil. En este caso, pues el requerimiento del cliente es diseñar un ecualizador pasivo para el problema propuesto, el cual debe filtrar las siguientes frecuencias de corte para cada uno de los anchos de banda: pasabajas de 360 Hz, pasabandas 1 de 360 Hz a 3 kHz, pasabandas 2 de 3 kHz a 8 kHz, pasabandas 3 de 8 kHz a 12 kHz, pasaltas de 12 kHz. Lo anterior teniendo en cuenta que se aplicará a cada señal de salida parlantes los cuales tienen impedancias de 6 ohmios. Para nuestro desarrollo de esta actividad tenemos un cronograma de actividades en el cual lo que hacemos es estipular ciertas fechas de cómo se comenzó a hacer este procedimiento. Entonces tenemos que la verificación de la guía y análisis de la actividad la hicimos el día 28 y 30. Estas fechas van del 28 de noviembre al 11 de diciembre. Contactamos a nuestros compañeros de grupo el día 28 y 29. Hicimos una creación de cronogramas de actividades que el día 30, investigación de bibliografías del 30 al 8 del 30 de noviembre al 8 de diciembre, diseño y propuesta de la estructura de filtros a utilizar para realizar para los pasabandas, lo realizamos el 1 y el 2 de diciembre, valores de los compuestos partiendo del tipo de filtro y aplicación de el correspondiente análisis que fue el 1, el 2 y el 3 de diciembre. Bueno, ya teniendo este cronograma de actividades, le damos solución a nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que entender qué significa un filtro pasabajas. Esto, pues su nombre lo indica, lo que nos deja pasar es frecuencias a bajas. En este caso vamos a utilizar un filtro de pasabajas de 360 Hz. Lo primero que hacemos es diseñar un circuito en nuestro laboratorio virtual. En este caso utilizamos el multisim, tenemos una bobina y tenemos una resistencia de 6 ohmios. En este caso no conocemos todavía el valor de nuestra bobina. Para realizar este tipo de actividad, entonces tenemos unos datos a suministrar, tenemos una frecuencia de corte, tenemos una resistencia de 6 ohmios, una frecuencia de corte de 360 Hz. Teniendo en cuenta los valores suministrados anteriormente, podemos obtener la siguiente fórmula. Frecuencia de corte es igual a resistencia sobre 2pi L. Ya teniendo esta fórmula, procedemos a hacer, despejamos, colocamos nuestros valores y tenemos como un resultado de una bobina de 265,25 microhertz. Ya teniendo este resultado, lo que hacemos es utilizar nuestro laboratorio virtual en el cual colocamos nuestro circuito. Después le damos iniciar a nuestro laboratorio y nos arroja unos resultados. Ya teniendo este tipo de resultados, colocamos nuestros resultados teóricos y nuestros resultados virtuales y hacemos una comparación de error relativo. Ya mi siguiente compañero, Oscar, nos va a ayudar con la parte de filtro pasa bandas 1. Compañero, por favor. ¿Me escuchan? Qué pena, ¿ahora sí me escuchan? Sí, señor. Continúe, compañero
Cordial saludo, mi nombre es Oscar Javier García. Voy a explicar el tema de filtro pasabandas, voy a explicar pasabandas 1 y pasabandas 2. Como primera medida, debemos saber que un filtro pasabanda es un tipo de filtro electrónico que deja pasar determinado rango de frecuencias y atenúa el paso del resto de bandas. Eh, Como podemos ver, el filtro pasabanda lo podemos realizar a través de un capacitor. Lo hacemos con una bobina y la resistencia aquí nos muestra que significa que es el parlante, que es la salida de nuestro del sonido que nos están pidiendo de este filtro. ¿Qué fórmula es la que vamos a, qué datos son los que nos ofrecen aquí para poder hacer la solución del problema? Nos ofrecen el valor de la resistencia, que son 6 ohmios. Tenemos las bandas laterales, que sería la frecuencia 1 y frecuencia 2. La frecuencia 1 son 360 Hz. La 2 son 3 kHz. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos encontrar? Debemos encontrar el ancho de banda. Se utiliza esta fórmula, que es ancho de banda es igual a F2 menos F1. Hacemos la operación correspondiente y al final decimos que nos dio 2640 kHz. Luego de esto debemos encontrar la frecuencia de resonancia del circuito. La frecuencia de resonancia la encontramos a través de esta fórmula. La frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia 1 más el ancho de banda sobre 2. Hacemos la operación correspondiente y al final la frecuencia de resonancia del circuito nos da 1680 kHz. Luego de esto podemos encontrar por medio del ancho de banda del circuito, podemos encontrar lo que es el valor de la bobina. Entonces tenemos esta fórmula que se encuentra aquí y la podemos despejar para poder encontrar la bobina. Al despejarla tenemos la fórmula que nos aparece aquí, reemplazamos con los valores que nos piden, que son 6 ohmios y 2 pi por 3640 Hz. Eso nos da que la bobina es igual a, compañero, lo puedes subir un poquito, se subió mucho. La bobina es igual a 361.71 microhertz. La fórmula ahora para la frecuencia del circuito RRC, para poder encontrar el valor de C, sería la siguiente. La frecuencia de resonancia sería igual a 1 sobre 2 pi por la raíz de L por C. Realizamos el despeje hasta encontrar lo que vamos a necesitar y calculamos los valores para al final encontrar que el condensador es de 24.81 microfarads. Seguidamente debemos hallar el factor de calidad del circuito. Lo hacemos a través de la siguiente fórmula. Despejamos para hallar el factor de calidad. Reemplazamos con los datos que ya tenemos, que hemos obtenido. Y al final nos da que la frecuencia de calidad es igual a 0.63. Entonces aquí anotamos que como el factor de calidad es menor a 10, pues las frecuencias laterales no van a ser simétricas. Por lo tanto, en el circuito real o simulado, las frecuencias laterales se desplazarán respecto del valor teórico real. Aquí podemos ver las simulaciones que se hicieron en Multisim. Se ve el circuito, se ven las bandas laterales del circuito y finalmente pues vamos a hacer la tablita de los valores teóricos contra los valores simulados. Podemos encontrar aquí las diferencias, se encuentran, como decíamos anteriormente, se encuentran las diferencias pues marcaditas, ¿sí? Y pues sería esto lo final. Ese sería el filtro pasabandas 1. El filtro pasabandas 2 se hace de una manera similar, simplemente cambian los valores. Decimos que tenemos 3 kHz a 8 kHz, esas van a ser nuestras bandas, nuestras bandas laterales. Hacemos lo mismo,
lo fabricamos de la misma manera a través de un condensador, una bobina y pues tenemos una resistencia. Utilizamos los mismos datos que tenemos, nos dan la resistencia, nos dan la frecuencia 1, la frecuencia 2, hallamos el ancho de banda de la misma manera, con la misma fórmula, nos da como resultado que el ancho de banda para este circuito sería de 5 kHz. De la misma manera vamos a hallar la frecuencia de resonancia, se utiliza la misma fórmula que ya habíamos mirado, Fs es igual a F1 más 5 más BW sobre 2. Reemplazamos con los valores que ya conocemos y decimos que la frecuencia de resonancia es de 5.5 kHz. Ahorita podemos entonces hacer lo mismo, encontramos a través de la fórmula, despejamos la bobina, nos da como resultado 190.98 microhenrios y hacemos lo mismo para poder despejar el condensador. Utilizamos esta fórmula, hacemos los reemplazos que haya lugar y nos da como resultado que el condensador es igual a 43.84 microfaradios. De la misma manera hallamos el factor de calidad, reemplazamos con los valores que ya conocemos y finalmente aparece que el factor de calidad para este circuito es de 1.1. Aparece la misma nota ya que pues, nos dio menor a 10, entonces va a suceder lo mismo. Podemos ver la simulación aquí en Multisim, vemos nuestros frecuencias laterales, vemos cómo nos va a dar el circuito y finalmente hacemos el cuadrito de las simulaciones donde hacemos las comparaciones tanto teóricas como simuladas. Volvemos a ver que las diferencias también son un poco marcadas debido a la nota anterior. Y este sería pues el resultado de los filtros pasabandas. Entonces mi compañero va a seguir con la explicación. Muchas gracias. Buenas noches, soy Santiago Gómez. Bueno, para el filtro pasabandas 3 es prácticamente casi igual a los anteriores pasabandas 1 y pasabandas 2, las mismas fórmulas, pero lo que nos cambia son los datos. Tenemos acá para resistencia que es igual a 6 ohmios, frecuencia 1 a 8 kHz y frecuencia 2 a 12 kHz. Bueno, hallamos el ancho de banda, que nos da un total de 4 kHz, después la frecuencia de resonancia, la cual nos da 10 kHz. Después, ¿lo puedes bajar, compañero, por favor? Después hallamos el valor de la bobina con la fórmula de, bueno, despejando la fórmula de PW es igual a R sobre 2pi por L. Despejamos, ponemos los datos. La bobina tiene un valor de 238.73 microhertz. Después de esto hallamos el valor de C con la fórmula y despejamos. Nuestro valor de C será 1.06 microfaradios, para luego hallar el factor de calidad del pasabandas 3 que nos da 2.5. Bueno, tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestro circuito del pasabandas 3, la gráfica de los anchos, bueno, de las laterales de F1 y F2. Y bueno, ahora bueno, el cuadro comparativo donde tenemos el valor teórico, el valor simulado y el error porcentual, que creo que se llama. Tenemos frecuencia de resonancia, F1, F2 y ancho de banda. Bueno, seguimos con pasaaltas. Un filtro pasaaltas es el que está diseñado para cortar las frecuencias que están muy bajas. Sí, su mismo nombre lo dice. Bueno, para hallar el filtro pasabandas tenemos Fc, que es igual a 12 kHz, y la resistencia de 6 ohmios. Bueno, para hallar Fc usamos la fórmula que es Fc igual a 1 sobre 2pi por R por C. Despejamos y sustituimos en la fórmula y nos quedaría a 2.21 microfaradios. Tenemos nuestro circuito de pasaaltas. También tenemos las gráficas. Si no estoy bien, la gráfica y de la gráfica de F1 y el cuadro comparativo, que en este caso solo fue para F1, donde el valor teórico es de 12 kHz y el valor simulado es de 11.924 kHz, perdón. A continuación seguimos con el circuito final, que se lo expone mi compañero.